Bueno, son las 05, pues respetando la puntualidad de las y los asistentes. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Castellón, soy parte de la Asociación Peruana de Aviadoras, de ASPEAF. Y bueno, pues el día de hoy me encargaron dar una mini presentación aquí a nuestro invitado, Cristian Brown de Villena. Me avisa si pronuncié bien. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Hola a todas o todos. Gracias. Bueno, bienvenidas a todos. Y bueno, pues contarles un poquito de Cristian. Él es profesor de inglés con más de 20 años de experiencia. Es especialista en pronunciación y gramática avanzada. Tiene 13 años de experiencia en el inglés aeronáutico, que es lo que más nos interesa. Y es experto en competencia lingüística para aviadores, ¿no? Como sabemos nosotros, como aviadoras y aviadores, pues tenemos el idioma inglés como normalizado, ¿no? Como un idioma internacionalizado en lo que es aviación, o sea que es muy importante. Espero que este pequeño webinar sea de mucha utilidad para todos ustedes. Cualquier duda, cualquier opinión, por favor, está abierto el chat. De todas maneras, les pedimos inicialmente mantener los audífonos, perdón, los mics apagados. Y si tienen alguna duda, pues igual, con todo gusto. Ahí tenemos la manito, el chat, o de lo contrario, abren los audífonos. Por mi parte eso, muchas gracias, Cristian, por el apoyo y por el día de hoy. O sea que estamos aquí para escucharte. Gracias. Excelente. Gracias a ti. Well, good afternoon, everybody. Today, I'm going to be talking to you about how important it is to speak English in aviation. All of us know why it is important, or better than that, all of us know that it is important to speak English in aviation, but the question is why? Why is it important? Is it important because we need to pass an exam in order to be authorized to fly abroad? Do we need to pass the exam and that's it? That's all we really need? Is just to get a job or a promotion? Not necessarily. We must ask ourselves why it is important. Bueno, me di una pequeña licencia para comenzar en inglés si bien es cierto el tema es la importancia del inglés en la aviación hoy en día. Me gustaría saber, más adelante me lo pueden hacer saber, ¿cuántos de ustedes me entendieron al 100%? Traté de hablar a una velocidad normal, a la misma velocidad en la que hablo español, que es básicamente lo importante del inglés. No es solamente saber expresarse o entender cuando le hablan a uno despacio, sino poder entender en un contexto en el cual el inglés se hable de manera fluida. Obviamente, este seminario, este webinar no va a ser en inglés, porque no es el caso, pero quería que vean más o menos por qué es importante. Me gustaría comenzar explicándoles que, a diferencia de lo que muchos piensan cuando el tema es inglés de aviación, no necesitan ustedes, porque yo no soy piloto, pero bueno, tengo bastante contacto con aviación, vengo trabajando como escucharon, más de 13 años con pilotos. Muchos pilotos piensan que cada 3 años tienen que prepararse para dar el examen de competencia lingüística y que eso es todo. Si bien es cierto, es fundamental pasar este examen para poder volar fuera del país, y no necesariamente a destinos donde se hable inglés. O sea, acá nomás al costado de Perú estamos para ir a Brasil, necesitan hablar inglés. Para ir a La Habana necesitan hablar inglés porque en un momento pasan sobre el espacio aéreo de Kingston y tienen que estar en condiciones de comunicarse en inglés. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué es importante el inglés? Y se me ocurrieron 4 puntos importantísimos. No necesariamente de más importante a menos importante, sino que todos estos motivos son importantísimos. Primero que nada, si consideramos la pandemia en la que estamos viviendo, la situación actual en la cual muchos han perdido su trabajo, otros que estaban recién comenzando en el mundo de la aviación no han tenido ni siquiera la oportunidad de conseguir un trabajo, y muchos están pensando en postular fuera. Conozco personas con bastante experiencia, con más de 20 años volando, que han perdido su trabajo
que se han quedado realmente sin un ingreso que era bastante importante y que han tenido que comenzar a buscar trabajo fuera. Conozco un amigo muy cercano que está volando ahorita en África. Afortunadamente él tiene nivel 6 en inglés. Nos preparamos fue uno de mis primeros alumnos, nos preparamos cerca del año 2010 o 11 de repente, y obtuvo el nivel 6. Y él tuvo la gran ventaja que apenas oyó sobre la convocatoria, que era en un país africano, no tuvo ni siquiera que prepararse para el inglés, porque él ya estaba con todas las calificaciones, las certificaciones para poder volar en cualquier lugar del mundo. Entonces, digamos que el punto más importante del inglés en aviación, dada la pandemia, dada la situación actual, como mencioné anteriormente, es estar disponible, estar listo, estar presto para poder postular, no solamente en Perú, sino en cualquier lugar del mundo. Si dejamos el mundo de lado por un momento y pensamos en el Perú, si bien es cierto, hay aerolíneas regionales en las cuales el inglés tal vez no sea un requisito fundamental, igual esas aerolíneas prefieren contratar a alguien que tenga por lo menos el nivel 4 de competencia lingüística, porque incluso las aerolíneas medianas piensan en algún momento expandirse y ellos prefieren tener pilotos que estén listos para poder volar fuera. Entonces ya tenemos dos motivos importantísimos de por qué es necesario tener un cierto nivel de inglés, estar preparado para poder postular en cualquier lugar del mundo, e incluso en Perú mismo estar en ventaja sobre, yo diría, un 80-85% de los demás pilotos, porque quienes realmente dominan el idioma, quienes están en un nivel 5 o superior, o un nivel 4 bastante sólido, que podría ser un casi 5, no pasan el 10 o el 15% de los aviadores. Otra gran ventaja es para quienes ya están trabajando en una aerolínea, y esto lo deben saber muchos o muchos de ustedes, no sé si todas son mujeres, en ese caso todas ustedes, si hay algún hombre, todos ustedes también, para ascensos dentro de la compañía, para pasar de primer oficial a capitán, para llegar a ser instructor, para ser IDE, en el caso de los que llegan a esa instancia, e incluso para ascender a posiciones administrativas o gerenciales, incluso si no es un requisito el hablar inglés o que no es algo fundamental para esa posición, definitivamente las compañías prefieren siempre a alguien que tenga no solamente el idioma inglés, sino incluso dominio de otros idiomas. Siempre es una ventaja comparativa cuando llega el momento de escoger a alguien para un puesto. Y lo más importante de todo, el manejar el idioma inglés, no solamente a nivel operacional, no solamente tener el nivel 4, no solamente poder pasar un examen de competencia lingüística, no solamente dominar la fraseología, sino hablar el idioma, poder comunicarse, entenderlo. ¿Qué es ese coso? Eso les permitiría en algún momento dado, esperemos que nunca suceda, pero hay que estar preparados, salvar su propia vida y sus pasajeros en caso de una emergencia. Más adelante vamos a comentar algunos accidentes que han sucedido en el mundo, en los cuales el mal uso del idioma inglés o la falta de competencia del idioma colaboró o fue importante para que el accidente se desenvolviera. ¿Me están escuchando? Escucho por ahí algunas voces que creo que no me escuchan. Sí, fuerte y claro. Ah, ya, perfecto, perfecto. Por ahí me pareció que alguien decía que no se escuchaba. Entonces, esas son las ventajas de tener un nivel de inglés alto. Llamémosle alto por el momento, porque hay diferentes tipos de niveles de inglés. Desde la persona que no domina el idioma, que solamente maneja la fraseología básica, o incluso que domina a la perfección la fraseología y que puede comunicarse perfectamente en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando estemos hablando de situaciones cotidianas, de operaciones estándar. Pero cuando ya uno se sale de las operaciones estándar, cuando hay alguna dificultad, ya sea mecánica, de comunicaciones, y que hay que tomar una decisión rápida, de repente un controlador le puede decir algo que se escapa de la fraseología y que podría, en el mejor de los casos, demorar la solución al problema, y en el peor de los casos sabemos que puede incluso llegar a ser fatal. Ahora, un paso más adelante de lo que es dominar la fraseología es poder entablar una conversación básica. Es lo que muchos llaman inglés básico. No me gusta catalogar el inglés de alguien como básico, intermedio, avanzado. Avanzado podría ser, pero tengo un nivel intermedio, es como decir, realmente no lo domino.
Pero si uno puede mantener unas conversaciones básicas, por lo menos en ciertos temas cotidianos, está en una ligera ventaja con quienes solo dominan la fraseología. Esto definitivamente no va a ayudar de repente a solucionar un problema mayor, a evitar un accidente, pero sí puede darse el caso en que un controlador se salga ligeramente de la fraseología durante una operación estándar, y si bien es cierto que no va a influir en que no haya un accidente, siempre es importante poder contestar o por lo menos poder entender, saber de qué le está hablando el controlador. Un poco más allá de la conversación básica viene lo que muchos llaman nivel intermedio. Son personas que tienen conocimiento del idioma inglés, que pueden entablar conversaciones un poco más allá de lo cotidiano, de repente manejan bastante el argot aeronáutico, más allá de la fraseología, y pueden conversar con otros pilotos, pueden conversar con los controladores de repente fuera de las interacciones estándar, y se podría considerar que tienen un buen nivel de inglés. Más allá de un nivel intermedio, lo que muchos llamarían avanzado, es lo que yo llamo un buen nivel de inglés, alguien que sí puede conversar en inglés sobre diferentes temas, y sobre todo, que es algo muy importante, sobre temas inesperados. Porque si alguien se prepara para una entrevista, obviamente, por más que su nivel no sea muy alto, puede desenvolverse porque se preparó con los temas, con las preguntas posibles, que es algo bastante común. Y finalmente, el nivel ideal de inglés es lo que en inglés le dicen proficiency, que es una palabra que no existe en castellano. Muchas veces he visto que la traducen como proficiente, pero esa palabra no existe, es algo más allá de la competencia. Es dominarlo, obviamente nadie llega a dominarlo a menos que viva en el país por muchos años, en un país de habla inglesa, como un nativo del idioma, pero es estar muy cerca al nivel nativo. Estas personas tienen gran ventaja sobre todos los demás, no solamente para conseguir un trabajo, para conseguir un ascenso, sino en general, para cualquier situación que escape de las operaciones estándar. Y si bien es cierto que es muy difícil llegar a ese nivel, deberíamos todos tenerlo como objetivo. Uno, cuando se traza objetivos, tiene que tener un objetivo máximo y un objetivo mínimo. Yo creo que en el caso del inglés aeronáutico, todos los pilotos deberían tener como objetivo máximo tener el nivel 6 de OASI, el nivel 6 de competencia lingüística, sabiendo obviamente que es un nivel bastante difícil de obtener, pero si alguien se pone como objetivo tener nivel 6, muy probablemente por lo menos llegue al nivel 5, que es bastante importante, sobre todo en Latinoamérica, donde los pilotos normalmente solo hablan español, algunos de repente, bueno, a excepción de Brasil, y muchos entienden el inglés, se pueden pasar el examen sin problema, a veces ni se preparan para el examen cada 3 años y lo pasan, pero si esas personas tuvieran como objetivo llegar al nivel 6, estoy seguro que la gran mayoría de ellos llegaría por lo menos al nivel 5. He conocido varias personas que me han contactado para que los ayude con el inglés, que tenían grandes oportunidades de postular fuera, incluso durante la pandemia. Varios pilotos que estuvieron en el proceso de postulación a una filial de DHL en Bahrein, pero esta aerolínea pedía nivel 5. Los últimos 3, bueno, en realidad los 3 que me contactaron para este tema tenían nivel 4. Afortunadamente pudimos lograr el nivel 5. No en Perú, lamentablemente el examen de competencia lingüística en Perú es bastante, llamémosle, diferente a otros países. Se enfoca demasiado en tecnicismos y no evalúa realmente la capacidad de hablar inglés, sino el inglés técnico, que no es lo que debería ser, o por lo menos no es lo importante para una entrevista laboral. Pero conseguimos un centro de idiomas en Colombia que está autorizado para evaluar pilotos de diferentes países y cuyo certificado es válido en Asia, en Estados Unidos y en Europa. Por si acaso, si en algún momento necesitan un nivel 5, que acá es bastante complicado, siempre está esa puerta abierta. Pueden contactarme más adelante y les puedo dar toda la información con mucho gusto. Y estos pilotos al final lograron el nivel 5 y pudieron postular a esta aerolínea, pudieron por lo menos cumplir con todos los requisitos. Pero imagínense si ellos tenían nivel 4 en Perú,
estaban los tres muy cerca del nivel 5, así que se pudo trabajar y se pudo lograr el objetivo con un trabajo bastante intensivo. Pero si alguien tiene con la justa 4, si es de la gran mayoría de los que cuando se acerca el examen me llaman y me dicen, Cristian, hola, soy fulano de tal aerolínea, tengo que dar mi examen OASI, todo el mundo le llama OASI en vez de competencia lingüística. Y yo le digo, bacán, excelente, ¿y cuándo es? Es pasado mañana, ¿qué podemos hacer? Pero milagro, le digo, si no has practicado tu inglés en 3 años, veamos qué se puede hacer. Hay otros que son un poquito más, que previenen un poco más la situación y me llaman 2, 3 meses antes, lo cual es un tiempo bastante considerable y es suficiente para prepararse si es que ya tuvieron el 4. Pero lo que les digo a todos es siempre, cuando tengan que dar el examen de competencia lingüística y una vez que lo hayan pasado, no esperen 3 años, no esperen 2 años y medio para comenzar a practicar. Lo ideal sería seguir. Ok, tómense un mes de descanso de repente y después comenzar con... Hay muchas maneras de aprender el inglés, de practicar el inglés, de mejorar su inglés. Y si lo hacen a lo largo de los 3 años que separan los 2 exámenes, una vez que llega el nuevo examen, ni siquiera tienen que prepararse, no tienen que preocuparse por él. Y es más, hasta sin prepararse podrían llegar a tener nivel 5, porque el inglés es como cualquier otra habilidad. Contra más se practica, mejor se aprende, mejor se internaliza, que es lo importante. Porque en estos exámenes de competencia lingüística lo que se evalúa es no el conocimiento, por lo menos en teoría, sino qué tan internalizado está el idioma para poder responder a situaciones inesperadas. Ahora, ¿por qué OASI o ICAO en inglés decide que los pilotos tengan que demostrar un nivel de competencia lingüística? Esto sucede en el año 2008, como ustedes ya deben saber, cuando la Organización de Aviación Civil Internacional sugiere, o mejor dicho, no estoy seguro si sugiere o si regula el tema, yo creo que lo regula, de que los pilotos rindan un examen de competencia lingüística evaluado del 1 al 6, en el cual si no tienen 4, que es el nivel operativo, no puedan o no estén autorizados para volar sobre espacios aéreos donde no se hable su idioma nativo, lo cual complica muchísimo el ámbito laboral, porque ustedes saben que la gran mayoría de aerolíneas, o por lo menos las aerolíneas a las que ustedes aspiran a trabajar o a volar en estas, tienen rutas internacionales, y siempre para rutas internacionales el idioma inglés es estándar. Ha habido, o el tema de esta regulación es porque ha habido muchos accidentes, un número bastante considerable de accidentes que han sido producidos, entre otras cosas, por el mal uso del inglés. Más allá de que sean por desconocimiento de inglés, porque esto normalmente no sucede, ya que los pilotos tienen que saber inglés, pero a veces lo saben a medias, como conversamos anteriormente. Entonces, el no entender una palabrita, o peor aún, el malinterpretar una palabra o una orden, una instrucción de la torre, puede llevar y ha llevado a más de un accidente. Como dijo un capitán, un comandante de aeronave sudamericano, los aviones no se caen, a los aviones los tiran, y muchos los tiran por no saber hablar inglés. Esto parece broma, parece una exageración, pero no lo es, no lo es. Normalmente la comunicación entre, y ustedes lo saben, entre los pilotos y los controladores, la comunicación es efectiva. Hay varias maneras de asegurarse, de verificar que los mensajes hayan sido no solamente recibidos, sino entendidos. Pero pese a todo esto, numerosos accidentes han sido, como comenté hace unos minutos, producidos por el mal uso del idioma inglés. Los números no mienten, y desde el año 1976 ha habido al menos 10 accidentes grandes, con un total de aproximadamente 2.100 personas muertas, que fueron básicamente producidos por errores derivados del mal uso del idioma inglés, de la mala interpretación de un mensaje. Y el problema es que muchas veces no es la falta de inglés únicamente la causa del malentendido, o del accidente, o del incidente que pueda producirse. Irónicamente, a veces es todo lo contrario, sobre todo cuando se vuela a lugares donde el inglés es el idioma nativo del país, como puede suceder en Estados Unidos o en el Reino Unido, y ni hablemos de Australia, donde el acento es terrible para quienes no están acostumbrados, obviamente. Muchas veces los controladores
en ciertos aeropuertos más que en otros, como son hablantes nativos del idioma, por momentos se salen de la fraseología o hablan demasiado rápido o utilizan expresiones que no están o que no son tan comunes para quienes tienen el inglés como segundo idioma. Y esto en una situación cotidiana no pasa a mayores. Pero en casos donde hay que tomar una decisión muy rápida, de repente un exceso de buen inglés por parte de uno de los, ya sea del piloto o del controlador, puede llevar a producir un accidente o en el menor de los casos un incidente. Esto puede pasar en aeropuertos, tal vez no en Nueva York, no en Miami, donde los controladores están muy acostumbrados a hablar con pilotos que no dominan el idioma, pero hay aeropuertos de repente están volando a Miami, están volando a Orlando, están volando a Nueva York, donde no hay problemas normalmente, y con un nivel 4 pueden comunicarse efectivamente, pero por mal tiempo o por cualquier otro motivo, se les desvía a un aeropuerto pequeño, donde el controlador obviamente habla inglés a la perfección, porque es su idioma, pero no está acostumbrado a hablar con pilotos que no dominan el inglés. Y es mucho más complicado comunicarse con alguien que habla inglés perfecto que con alguien que habla inglés a medias, porque ese que habla inglés a medias va a hacer todo lo posible para hacerse entender. Entonces, si el nivel de inglés que uno tiene es medianamente bueno, puede entrar en problemas porque el otro habla demasiado inglés. Esto pasa obviamente cuando uno de los dos es nativo y el otro no lo es. Entonces, incluso hubo una sugerencia en el Reino Unido en la cual no sé si llegó a aprobarse, pero la sugerencia era que incluso los controladores de ese país tengan un examen de inglés. Obviamente no era un examen de competencia en lingüística, sino era un examen digamos, un examen que pudiera asegurarnos que hablan un inglés estándar y que no se salen con expresiones que pueden no ser entendidas por los pilotos. Esa es una gran idea que hubo en Reino Unido. Me parece que al final no se aprobó por algún motivo, pero tengan en cuenta que cuando viajan o cuando vuelan a países de habla inglesa, muchas veces el problema va por el otro lado, no por la falta de inglés, sino por el exceso de inglés. Ahora, otros problemas que suelen presentarse con bastante frecuencia son en países donde el idioma nativo del país tiene un acento muy fuerte. Estoy seguro que más de uno de los presentes ha trabajado ya sea en Avianca o en Latam y han volado a Brasil. Yo tengo una anécdota, bueno, no es una anécdota mía, sino un capitán bastante antiguo de LAN en esa época, Latam ahora, me contaba que cada vez que él viajaba a Brasil y viajaba con un copiloto nuevo, él siempre en la pierna de Lima, ya sea Sao Paulo o no sé qué ciudades de Brasil iban, le daba las comunicaciones al primer oficial, asegurándose que, obviamente, que este primer oficial tuviera un nivel de inglés 4 o 5. Y normalmente cuando empezaban la aproximación y comenzaban las comunicaciones, él mientras operaba la aeronave veía al copiloto sufrir con, con el inglés de las torres, de los controladores. Y llega un momento en que ya él le decía, ¿qué pasa? ¿No entiendes lo que estás haciendo? Y cuando el copiloto le decía que no estaba seguro, bueno, él le decía, dice tal cosa. Terminaron la operación y una vez que ya habían aterrizado y estaban fuera del avión ya más relajados, normalmente el copiloto le decía, capitán, ¿y usted tiene nivel 6? Y le decía, no, tengo nivel 4 y siempre sufro para lograrlo. ¿Cómo entiende? Esa experiencia, esa experiencia. Entonces, uno puede tener inglés buenísimo, casi perfecto, pero va a Brasil, a la India, a China, a países donde los idiomas tienen una influencia muy fuerte en el acento de cuando se habla inglés, y simplemente no es que se le dificulte entender, a veces no se entiende nada. Es muy importante, sobre todo para los aviadores que recién están empezando o que van a un destino internacional por primera vez, saber qué tan fuerte es el acento de los controladores o de la gente en general de ese país cuando habla inglés. Bueno, ustedes ya, como les dije, deben conocer el tema de Brasil, pero, por ejemplo, imagínense que tienen un vuelo a Jamaica. Los jamaiquinos son muy conocidos por el acento raro que tienen al hablar inglés.
Y una manera de solucionar esto a priori es simplemente empezar a ver videos en YouTube. Hoy en día es facilísimo, es muy, muy, muy sencillo, es cuestión de un par de clics, entrar a YouTube y buscar inglés de Jamaica, brasileños hablando inglés, acento de inglés por un árabe, y van a salir infinidad, no digo cientos, tal vez miles de videos en los cuales ustedes van a ver qué difícil es poder entender a alguien que está hablando con un acento muy fuerte. Por ejemplo, en los países árabes tienen mucho problema con diferenciar la P de la B. Hace un par de semanas estaba viendo un video que circulaba en las redes. Era un video en son de broma, pero muy cierto. Tal vez un poco exagerado, pero muy cierto. En que un controlador le decía al piloto que vaya a la a la pista de taxeo P. Entonces le dice, en vez de decirle papa, le dice B. Y le dice B as in Peter. Lo que él quiso decir es P como en Peter, y el piloto le dice B as in Peter, bravo, y comienza una discusión que dura de repente 30 segundos entre el piloto y el controlador, porque no sabía si era P o era B. Obviamente esto no llevó a ningún problema porque era una situación cotidiana, pero si hubiese dependido de la rapidez de la reacción, el evitar un incidente, definitivamente no se hubiese podido evitar. Es muy importante saber, no solamente estar consciente del inglés propio, sino saber qué tan bien el interlocutor va a poder entendernos, qué tan bien vamos a poder entender su acento, más allá de su inglés, porque la gramática puede ser perfecta, el vocabulario puede ser perfecto, pero si el acento es malo, vamos a tener problemas. Entonces, esto me lleva al siguiente punto. ¿Cómo podemos mejorar nuestro nivel de inglés? Se me ocurren cuatro maneras. La primera, y que no es lamentablemente, es muy común para el resto de las personas, pero no para los aviadores por los motivos que todos sabemos, porque no tenemos horarios fijos, porque no podemos engancharnos en una clase rutinaria. Eh, Además de que entrar a una academia tradicional, por más que sea una prestigiosa como el IBNA, el británico o cualquiera de las academias que hay en nuestro mercado, el avance es lentísimo. Alguien que comienza desde básico 1 para llegar a terminar son, dependiendo de la academia a la que vaya, de 2 a 3 años, de repente recién al cabo de un año está pasando a intermedio, está comenzando a soltarse, a poder hablar, dominar conversaciones. No es efectivo definitivamente en términos de tiempo. Sin embargo, mucha gente dice, sí, pero es barato. Y yo les digo, mentira, no es barato. Dice, sí, es baratísimo, si solo pago 350 soles mensuales. Sí, pagas 350 soles mensuales y tienes un profesor que se divide su tiempo entre tú y 20 personas más. Sí, pero un profesor particular es mucho más caro. Sí, aparentemente te puede costar 3 veces más y tener muchas horas menos de clase, pero son solamente para ti. Y al final el costo-beneficio definitivamente es bastante similar. Ahora, si ya tienen un nivel, digamos, básico, si ya tienen una cierta base del idioma, es muy fácil practicar, ya sea con música o con películas. Y más que películas, yo prefiero series. Yo les recomiendo muchísimo, por ejemplo, ver Friends, a quien no le gusta Friends, y verlas, si es para practicar el idioma, verlas en inglés con subtítulos en inglés. Aunque no necesiten los subtítulos en inglés porque entienden el contexto y pueden seguir la ilación y pueden entender al 100% o muy cerca al 100% de todo lo que sucede, yo recomiendo los subtítulos porque estaríamos viendo la serie no para disfrutarla, o no solamente para disfrutarla, sino para practicar el inglés. Al ver los subtítulos, de repente vemos una palabra que escuchamos diferente y nos damos cuenta que estábamos pronunciando mal la palabra. Hay palabras que tenemos desde pequeños, desde que estábamos en inicial o en primaria, que nos enseñaron un inglés no muy bueno y que las pronunciamos mal. Y cuando las vemos en una serie o una película, las entendemos por contexto, pero cuando la vemos escrita decimos, un momento, ¿y esa palabra de dónde salió? Es muy fácil poner pausa, retroceder, volver a escucharlo. Y si nos queda la duda, y esto es lo que siempre le recomiendo yo a todos mis alumnos, pausen el video, agarren su celular, en Google pongan simplemente pronunciation of y ponen la palabra y va a salir un video
un video en el cual va a haber una persona nativa diciendo la palabra. Y créanme, se van a llevar más de una sorpresa, porque hay palabras que son sencillísimas, que las usamos todos los días y que las pronunciamos mal. Un clarísimo ejemplo es cuando un piloto dice, "We are climbing to 10,000". Y sorpresa, no es climbing, es climbing, porque la B es muda. Bueno, y ese es un tema de teoría del inglés, que normalmente la B después de la M es muda, pero muchos no lo sabemos. Y dirán, bueno, pero eso no me afecta. No me afecta porque igual me entienden, efectivamente te entienden. Pero si tú escuchas la palabra fuera de contexto, tal vez necesites decir say again, que es una frase muy efectiva, pero que en casos de situaciones anormales o emergencias, quita valiosos segundos a la capacidad de reacción. Otra manera de practicar inglés de una manera divertida, entretenida, es con conversation groups. Se reúnen entre 2, 3 personas que tengan, eso sí, un nivel muy parecido de inglés, porque si alguien habla muy bien y el otro no habla nada, al final van a terminar hablando en castellano y van a terminar hablando de cualquier cosa y no van a lograr el objetivo. Pero si son 2, 3 o máximo 4, yo más de 4 no recomiendo porque ya se desvirtúa el tema de la práctica. Si se pueden juntar a tomar un café, ya sea en un Starbucks o en la casa de uno de ustedes, incluso puede ser con una copa de vino, puede ser picando algo, y con el compromiso de tratar de hablar en inglés todo el tiempo. Parece mentira, pero la práctica sin presión, porque no hay un profesor al costado, no hay alguien que lo está evaluando, simplemente están entre ustedes desenvolviéndose, es bastante buena. Y si el nivel de inglés de los participantes es parecido, entre ellos se van a poder ayudar bastante, porque si todos están en el mismo nivel, va a haber cosas que uno sepa que el otro no, va a haber cosas que uno pronuncie mejor que el otro. Obviamente, si le pueden agregar un moderador, que no necesariamente tiene que ser un profesor de inglés, pero puede ser algún otro compañero con un nivel superior que quiera ayudarlos, sería muchísimo más efectivo en términos de vocabulario, en términos de pronunciación, y sobre todo lo que se desarrolla muchísimo con esta estrategia es la comprensión auditiva, porque uno se comienza a acostumbrar a hablar en inglés. E incluso si trabajan juntos, si se ven en otros momentos, de repente por ahí comienzan a hablar en inglés más frecuente y cuanto más tiempo de exposición al idioma, contra más tiempo ustedes estén practicando el idioma, definitivamente el resultado va a llegar más rápido. O sea, nada es gratis en esta vida. A veces no es necesario invertir dinero, pero hay que invertir tiempo y sobre todo hay que ponerle mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, tomar la decisión, y una vez que lo hacen, se vuelve rutinario, se vuelve fácil y los resultados nos podrían sorprender realmente muy gratamente. Y bueno, la última forma, la forma más rápida, que muchas veces es de emergencia, cuando hay que pasar un examen, cuando hay que tener una entrevista, cuando uno está postulando a un puesto de trabajo en el cual va a haber una entrevista en inglés, bueno, pues es contratar a un profesor privado que les va a costar bastante. Obviamente les va a costar bastante comparado con una academia en la cual van a estudiar durante un año, porque este profesor de repente en 2 semanas los va a preparar para una entrevista que les puede cambiar la vida más adelante. Pero esto se puede evitar si es que se hacen los pasos previos, si uno practica constantemente, si uno tiene conversation groups, si uno escucha música en inglés, si uno ve videos en inglés. De repente al final para una entrevista, para un examen, solo necesitan 2, 3 sesiones para pulir detalles, lo cual es mucho más práctico, menos estresante y sobre todo considerando que cuando tienen ustedes que dar el examen de competencia lingüística, no están de vacaciones, están volando normalmente, de repente están con 5x2, con 6x1 y no tienen tiempo, y tienen que, el poco tiempo que tienen libre, tienen que sacrificar parte de ese tiempo para poder prepararse. Ahora, quería comentar sobre tres accidentes que hubo, o que sucedieron en algún momento, que fueron bastante grandes y que, entre otros motivos, fueron por la falta de un inglés sólido. En 1990, el vuelo 52 de Avianca que iba de Bogotá a Nueva York tenía poco combustible, lo cual no es muy frecuente, pero que no es algo que deba acabar en un accidente. El problema es cuando más de un problema sucede al mismo tiempo.
En este caso, el vuelo se quedó con poco combustible, tenía poco combustible y al mismo tiempo hubo o había malas condiciones atmosféricas. El avión estaba en patrón de espera, pero, ya que viene el gran pero, cuando se comunicaron con la torre, si bien es cierto que le dijeron que tenía poco combustible, nunca dijeron Mayday, nunca dijeron estamos en emergencia, no le dieron prioridad y el avión se estrelló en Long Island y hubo 65 pasajeros más 8 tripulantes que murieron, simplemente porque el piloto no pudo decir Mayday, Mayday, Mayday y explicar su problema en inglés. Le hubiesen dado la prioridad y ustedes saben que cuando uno declara emergencia tiene prioridad y aterriza lo antes posible. Después, en el año 2001, un Cessna Citation chocó con un McDonnell Douglas en el aeropuerto de Milán, en Italia, y en este accidente murieron 114 ocupantes de los aviones y 4 trabajadores del aeropuerto que no tenían nada que ver con el asunto porque estaban en el momento erróneo, en el lugar erróneo. Y cuando se estudia, se analiza, se investigan las causas del accidente, se llega o se descubre que el detonante, la causa obviamente había sido otra, pero el detonante o lo que al final no permitió que el accidente se pueda evitar, es que hubo mucho lenguaje cruzado con saltos inesperados entre inglés e italiano, porque uno de los pilotos hablaba un poco italiano, el de la torre no hablaba tanto inglés, comenzaron a hablar cruzado y se demoraron demasiado en comunicarse y en tomar una decisión y al final los aviones chocaron y con la cantidad de muertos que comentamos. Y bueno, si se habla de accidentes, tenemos que hablar de el más famoso de todos los accidentes. En el año 1977 en Tenerife, todos ustedes deben conocer los dos Boeing 747, uno de KLM y el otro de Panam, en el cual el piloto de KLM dijo que estaba a take-off, queriendo decir que estaba ya para despegar, y la torre entendió que estaba preparándose para el despegue. La torre le dice, diciéndole, ok, estás preparándote, y le dijo que espere, pero justo, y como siempre, como lo he comentado ya un par de veces hoy, ocurre más de un problema al mismo tiempo. Cuando le dice ok, el piloto le escucha el ok, y cuando le dice que espere, la falta de claridad del mensaje y las interferencias hicieron que el piloto no entienda eso. Y bueno, ustedes saben lo que pasó. Él comenzó a despegar, la baja visibilidad hizo que no vea el avión que estaba cruzando la pista y al final murieron 583 personas. Ha sido uno de los accidentes más con mayor cantidad de muertos, o el más grande de todos los accidentes que ha sucedido en la historia de la aviación, el cual se pudo haber evitado si es que el inglés hubiese sido un poco más claro, porque obviamente un piloto holandés siempre habla inglés, pero le faltó tal vez un poquito para poder salvar la situación. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia, no necesariamente negativa, pero alguna experiencia en la cual dentro de la aviación haya tenido problemas para entender a un controlador o de repente a otro piloto o de repente escuchando un audio, alguna situación que haya pasado, han tenido problemas que más adelante han visto que eran no porque no estuviera clara la comunicación, sino porque ustedes mismos tenían de repente un nivel de inglés no muy alto. Si alguien de ustedes pudiera comentarlo de repente por mensaje para compartirles esta información. Hola Cristian. Daniela, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno verte después de tiempo. Igualmente. Te estaba escuchando todo lo que hablabas y de hecho a mí me pasó, y yo estudié en Miami y me pasó que al comienzo, yo siempre consideré que tuve un buen inglés, pero es verdad que el inglés en aviación es tan técnico y tan preciso y a veces cuando recién me acuerdo, cuando empezaba con mi privado, recuerdo cuando volaba de backseat, de pasajera, como para ir familiarizándome con las comunicaciones que hacían los otros pilotos, eh, decía, wow, o sea, hablan tan rápido, y con tantos, bueno, números que mandaban, indicaciones, todo. Pero ya después cuando entiendes que todo sigue un cierto orden, también el oído también se va como acostumbrando mucho. Pero definitivamente
cuando recién empecé y cuando empecé a sacar, cuando empecé con la segunda licencia, la de instrumentos, Ajá. sí me acuerdo muchas veces hacer el típico, si me podrías repetir por favor, Exactamente, que exactamente. muchas veces da como cierto pesar pedirlo, pero es mejor pedirlo Exactamente. que hacer algo mal, ¿no? Exactamente, es mejor que digan, oye, esta chica no entiende muy bien, a que digan, esa chica no entendía, o esa chica sí entendía, pero ya no Sí, está, por supuesto, por sí, supuesto. sí, sí. No, y lo que dices es muy cierto, Daniela, eso me ha pasado a mí, como ustedes saben, yo no soy piloto, pero comencé a trabajar con pilotos en el año 2008, si no me equivoco, y al principio me decían, sí, por ejemplo, mira este audio acá. Yo me quedaba como que, caramba, o sea, yo soy el profesor, no entiendo lo que está diciendo, y me decía, sí, pero dice esto, 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 y yo como que trataba de seguir la corriente y hasta que le digo, ¿sabes qué? No, la verdad es que no entiendo nada. O sea, y no es mi inglés, te aseguro que no es mi inglés, le decía. Y me decían, un piloto con bastante experiencia me dice, no, y definitivamente si escuchas en castellano tampoco lo vas a entender, me dice, porque, o sea, es demasiado rápido, ¿no? Y hay cosas Sí. que ahora ya las conozco, no soy experto en fraseología, pero ya tengo bastante, estoy familiarizado con la fraseología, con los acentos, con la rapidez con la que se habla, con la terminología del aeropuerto, si no la conoces en ningún idioma la vas a entender por más que sea tu propio idioma. Pero es Sí. muy cierto lo que dices, o sea, al principio es tan rápido que tú dices, no, o sea, no voy a llegar a entender esto jamás, pero pasan 3, 4 vuelos y ya te comienzas a familiarizar. Y es muy Sí. importante, y sobre todo, cuando, como comenté en un momento, cuando vas a ir a un país donde el acento es fuerte. No sé si tú has llegado a volar a Brasil. No. Debes haber escuchado a la gente cuando comenta sobre los controladores brasileños, es terrible. O sea, Cada país es como un inglés distinto porque cada país es con un acento distinto, ¿no? claro, y hay idiomas que tienen influencias más fuertes. Ujú. Excelente, excelente, Daniela. Muchísimas gracias por tu colaboración. Sí, gracias. Si alguien más tiene algún comentario, por favor, para compartirlo, sería genial. Hola Cristian, ¿cómo estás? Soy Azucena Basurco. ¿Cómo Bueno, estás? yo sí he tenido, bueno, experiencias, digamos, en ir a Brasil y de verdad era terrible, de verdad terrible. Era, inclusive era cambiar de radios a cada rato, y eran diferentes voces, diferentes dejos y simplemente era pues que te hablaban como en chino. Exacto. Pero al final, digamos, te llegas a acostumbrar, o sea, al principio yo decía, me ponía en Sao Paulo y yo quedé aterrada de ir, porque siempre el capitán te daba las comunicaciones, no sé por qué, Claro, exactamente. o no entendía y quería que tengas tú la responsabilidad de hacerte cargo, ¿no? O porque quería pues que practicaras, ¿no? Una de esas dos y yo asumía, ¿no? Sí, sí, Pero definitivamente. Definitivamente. Es algo bastante usual que los capitanes le den las comunicaciones al copiloto para que sufra al controlador brasileño, no por maldad, sino porque más adelante tú vas a ser comandante y vas a tener que hacer lo mismo con las nuevas generaciones. y de verdad, mira, esto, inclusive este tema de los diferentes, la diferente pronunciación, me ayudó muchísimo, inclusive al ir a Estados Unidos, en el cruce del Atlántico, porque también igual experimentas lo mismo. Algunos sí, digamos, controladores no salen digamos, de la fraseología aeronáutica normal, Claro. pero otros sí, ¿no? Entonces, pero ese, digamos, esa mala pronunciación, es más, ayudó a mi oído a que, digamos, me acostumbre a otro tipo digamos, de pronunciaciones de otros controladores, ¿no? Exacto, exacto. Te haces salir de tu zona de confort y decir, tengo que afinar el oído si no estoy muerto. Inclusive hasta, digamos, comunicaciones con HF en la cual, digamos, es muy deficiente el tipo de comunicación. Y igual, ¿no? O sea, subir el volumen, agudizar en la oreja. Sí. He escuchado audios que realmente digo, ¿cómo hacen ustedes para entender? Porque, o sea, yo escucho puro... Y ustedes escuchan todas las palabras, es impresionante. Pero como lo dices, es agudizar el oído, acostumbrarlo a reconocer las palabras más allá o detrás del sonido y llega un momento en que ya es parte del día a día. Claro, y bueno, también recomendar que también el Say Again no es un pecado, no es un Exacto, pecado, al exacto, contrario, o exacto. sea, es una gran ayuda y que te va, digamos,
a salvar la vida, ¿no? Exactamente, o sea, no es simplemente que roche, es que literalmente te va a salvar la vida a ti y a tus 150 o 250 pasajeros. Así es. Sí, o sea, la vergüenza la dejas para después, y qué importa, qué pena, pues, pero ¿sabes qué? Yo quiero salvar mi vida, por supuesto. Eso es importantísimo, perder el miedo, no solamente a hablar, sino a decir que te repitan. En aviación eso es importantísimo. Así es. Excelente, muchísimas gracias, Azucena. De nada, gracias a ti. Cristian, yo quisiera hacer una acotación. Sí, bueno, Realmente qué importante tocar este tema, que si bien nosotros lo vemos muy sencillo, ¿no? Tener un 4, un 5, efectivamente se te acostumbra el oído. Yo más o menos acostumbro a escuchar el ATC Live, que lo deben conocer muchos claro, sí, sí. de nosotros, antes de ir a Orlando. No, pero precisamente para, no, es muy bueno, es muy útil. Pero el detalle está, como tú dices, en el momento en que salgamos de lo estándar, ¿no? En el momento que suceda algo, en el momento de alternar, en el momento de un desvío y en el momento de una instrucción no común. He ahí Exacto. el detalle, ¿no? Entonces es bueno, es muy bueno, la verdad que siempre estemos un paso más adelante, aprendiendo un poco más, no es simplemente tener un 4 o incluso un 5 o un 6, ¿no? Sino estar realmente preparados en el idioma inglés para poder hacernos entender con otra, hacernos entender, pero en situaciones anormales. Las Exacto, exacto. estándar las vamos a conocer a diario. Claro, para las situaciones estándar ni siquiera necesitas hablar bien el inglés, basta que conozcas la fraseología. Exactamente. Pero Gracias. cuando se sale un poquito, ya ahí viene el tema de que el oído no está acostumbrado a esas frases, a esas expresiones, y incluso si lo llegas a entender, se te complica responder, y eso, los segundos son oro en aviación. Así es. Genial. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna apreciación. Nada, Cristian, yo solamente quería comentar que en el chat he puesto justo lo que comentaba la capitán Patricia de la El link. página de Life ATC. Sí, Es excelente. buenísima porque es mucho acostumbrar al oído a la fraseología, cómo hablan, y puedes poner cualquier aeropuerto. Sí, es genial, es genial, es genial. Para ustedes es Ujú. fundamental. Yo lo pongo y, como les decía, entiendo pues la mitad de lo que entienden ustedes increíblemente, o sea, pero sí, yo sé que es por un tema de exposición, es por un tema de acostumbrarse, pero sí, es muy, muy importante, sobre todo si tienen un vuelo programado a Estados Unidos o a Europa, para ir acostumbrándose a los acentos y a la manera de hablar de los controladores de esa región. Es importantísimo. Y como dices, Daniela, tú puedes seleccionar el aeropuerto que quieres escuchar. Y eso es invaluable. Genial. Correcto. Gracias nuevamente. Aprovecho, Cris, por favor, tenemos una consulta acá de una colega que está interesada en prepararse. Entonces, ahí sí en el chat puedes poner tus datos, por favor, para que lo tengan. Sí, claro, déjame ver cómo es esto. Acá está el chat. Para las personas que estén Claro, claro. interesadas. Voy a poner ahí mi número telefónico para que me puedan contactar, ya sea por WhatsApp o me puedan llamar con toda confianza, por favor, ahí les puedo apoyar en lo que necesiten. Perfecto, Ahí gracias. justo lo estoy escribiendo. Ahí lo puse. 969-335-624. Me pueden escribir por WhatsApp, me pueden llamar. Si me escriben o me llaman día de semana y estoy de repente en clase, en el peor de los casos me demoro pues media hora, 1 hora, 2 horas en contestarles, pero siempre al final contesto los mensajes. No sé si alguien quisiera decir algunas palabras finales. ¿Algún comentario, algo adicional? Bueno, perfecto. Entonces, espero que haya sido útil. Espero haber apoyado, aunque sea con un granito de arena, para algo tan importante como es la misión que tienen ustedes en la aviación. Y bueno, estoy presto a apoyarlas con lo que necesiten. En cualquier momento ahí tienen mis datos, y si no llegaron a copiarlos, se lo pueden preguntar a
a cualquiera de las chicas, porque ahí ellas tienen mis datos. Así que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y nuevamente espero que haya servido de alguito para apoyarlas. Sí, por supuesto. Yo a nombre de la asociación, Cristian, muchísimas gracias por recordarnos que debemos seguir aprendiendo y practicando mucho el inglés. Genial. Entonces, a nombre de ACPEAR también gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en la sala. Ahí tenemos a una compañera, Ariana, no sé si tienes algo que decir, es parte también de ACPEAR. Y gracias. Bueno, ahí se conectaron unas compañeras. Gracias, chicas, por Sí, no, acompañarnos. nada, Patricia, lo mismo, sumarme a tu agradecimiento. Cristian, ha estado muy interesante y es el objetivo, ¿no?, que tenemos entre las fundadoras de la asociación, ir haciendo webinars así para entre todas seguir creciendo profesionalmente e ir aprendiendo. Así que Genial. muchísimas gracias, Cristian, por tu apoyo y seguimos en contacto. Cualquier chica que esté interesada, les ponemos en contacto contigo sin ningún inconveniente. Excelente, excelente. Gracias a ustedes por la oportunidad de conocerlas y de colaborar un poquito con mi experiencia y en cualquier momento estoy para servirlas. Estupendo, muchas gracias. Genial, a ustedes. Muchas gracias, qué buena Cristian, y a todos información, los gracias. participantes. Muchísimas Gracias. gracias. Excelente, Cristian. Gracias, qué Gracias. gusto. Genial, un gusto Gracias, igualmente. Cristian, excelente. 7-3. A ustedes, a todos. Muchas gracias, chicos y chicas. Cuídense. Buen fin Nos de vemos, a seguirse gracias. cuidando. Chao. Gracias. Chao, chao.